Buenas tardes, chicos, chicas. Bienvenidos al aula virtual de Seminario de Matemática, una asignatura que corresponde al convenio con la Universidad de Tucumán. Hay varias carreras que están con las cuales ustedes se han inscrito y están en esta materia. Enseguida vamos a proceder a iniciar formalmente las clases, pero antes algunos comentarios que tienen que ver con esta cuestión del uso más óptimo del aula virtual. En primer lugar, ustedes han visto que para para que ustedes puedan ingresar a la sala, están esperando un permiso. Eso se puede obviar en la medida que ustedes se registren en el aula virtual con un correo institucional, un correo que tenga la terminación fi.uncu.edu.ar. ¿Cómo se puede gestionar o se puede habilitar un correo? Eso está, después en todo caso lo podemos ver en la página web de la facultad, en donde hay un instructivo para que ustedes tengan un correo institucional. Esto es importante porque, primero, por una cuestión muy básica que tiene que ver con esto del uso del aula virtual y que no necesitan permiso para acceder a este tipo de salas. Es automático. Ustedes cuando utilizan el correo institucional, estas salas están habilitadas de tal manera que el acceso es automático. Si no, van a tener que esperar, si están usando un correo personal como el que tienen ahora, van a tener que esperar a que, en este caso, el administrador, o sea yo, le esté dando permiso para acceder al aula, para ingresar al aula. Así que los invito a que gestionen su correo institucional. El segundo tema tiene que ver con una cuestión en la que yo asumo de mucha importancia y por supuesto tiene que ver también con una actitud frente a lo que significa el desarrollo en una reunión en donde fijamos un horario para el acceso. Tratemos de ser puntuales porque siempre, además de demostrar una cuestión digamos, de buenos modales, buenos principios, tiene que ver también con esta cuestión de que en los primeros minutos de cada clase, en algunos casos empezaremos con teoría y en otros casos con la práctica, pero siempre, ya sea cualquiera de estas instancias, en los primeros minutos es cuando se dan los lineamientos generales. Por ahí, llegando tarde o accediendo tarde ingresando tarde a la clase, ustedes pueden perderse algunas cuestiones que si bien después pueden verla en el video, pero no van a tener la posibilidad, como ahora la tienen, de preguntar, de interactuar. ¿Ok? Si ustedes me dan ahora un comprendido, que me están escuchando bien, proseguimos. Sí, profe, todo bien. Bárbaro. Bueno, este curso, si bien son 4 unidades, que normalmente uno comparándola con otras asignaturas que tienen de 8 o más unidades para desarrollar en un cuatrimestre, salvo la unidad número 1, que tiene que ver con intervalos y vectores, el resto de las unidades tienen algún grado de complejidad y la necesidad de avanzar de una manera más bien lenta, pausada, y en la medida que ustedes vayan comprendiendo todos los conocimientos que los ponemos acá a disposición a través del aula. Vamos a insistir en esta cuestión de protagonismo. Es importante, chicos, chicas, que dejemos esta cuestión
como actitud pasiva del alumno de solamente escuchar y dejar que el profesor del otro lado hable y hable y hable. En esta clase tratemos de interactuar, tratemos de levantar la manito, para eso tienen habilitado ustedes al pie del aula una mano en la que nos indican quiero hacer una pregunta o quiero intervenir. Nosotros no nos vamos como profesores para nada, nos vamos a sentir más complacidos mientras más manos hayan que se levanten para intervenir. Insisto en esto, que es importante. Perdamos el miedo, perdamos ese temor a preguntar alguna cosa rara o que no corresponda. Estamos acá para aprender, estamos acá para protagonizar un curso en donde vamos a tratar de darle una tónica distinta quizás a los cursos que ustedes han hecho hasta ahora. En este curso vamos a aprender sobre vectores, sobre integrales, todo lo que ustedes quieran de manera disciplinar, pero también vamos a hablar, en algún momento nos vamos a detener para hablar de cualquier cosa que se les ocurra. Hasta vamos a reflexionar, vamos a filosofar, vamos a tratar de poner alguna inquietud que tengamos, pero eso ¿cuándo se logra? Siempre que haya protagonistas. Cuando Alejandro, Mauro, Nahuel, Belén, Camila, profesor, quiero decir algo, profesor, permítame, y etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, ok. Bien. Bueno, voy ahora a presentarla a la profesora licenciada Vanessa, que nos está acompañando ya hace varios años en el seminario de matemáticas. Así que, bueno, Vanessa, adelante con tu mensajito. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este cursado y espero que juntos podamos avanzar bien y trabajar bien con todas las unidades. Cualquier duda que tengan, ustedes saben que siempre nos pueden preguntar y que estamos acá para acompañarlos. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, gracias, Vanessa. Buenas tardes, Zoe. Acaba de llegar. Ok. Bueno, vamos a tratar de organizarnos y tratar de sacar el mejor provecho a esta primer clase. Lo primero que vamos a hacer es hacer una presentación rápida de lo que es el aula, porque va a ser la herramienta de comunicación entre nosotros. Y después vamos a mostrar alguna documentación importante que tiene que ver con la cátedra. Y para finalizar, por lo menos en la parte mía, que tiene que ver con la teoría, una introducción a lo que es vectores, para luego ya, después de un pequeño recreo, darle paso a Vanessa, a la profe Vanessa, para iniciar con la parte práctica. Vamos a ver entonces de presentar ahora la pantalla para iniciar. Ok. Están viendo ahora el curso, la página principal de la materia. Sí. Muy bien. Como verán, en este año hemos tratado de darle otra tónica a la cursada, utilizando los recursos que brinda un aula virtual iconográfica. Por eso es que ustedes van a ver ahora más que letras, textos que digan, bueno, acá haga clic en este texto y le vamos a mostrar el programa analítico o la presentación del plantel docente. Acá la vemos que está comiendo, creo, la licenciada Vanessa, como de costumbre día. Y acá el profe que se está
y aquel profe que se rasca la cabeza. Bueno, entonces hemos tratado de darle una tónica distinta, más animada a esta cuestión del curso. El interés tiene que ver con, o mejor dicho, el propósito tiene que ver justamente con esto de que estas imágenes traten de motivar, incentivar a ustedes en esto que tiene que ver con el protagonismo. ¿Okay? Bueno, están viendo entonces la página principal. Acá un pequeño comentario respecto de la bienvenida y qué es las expectativas que tenemos. El plantel docente, si ustedes hacen un clic acá en plantel docente, van a ver la presentación de quien les habla y de la licenciada Vanessa. Luego, un poco de paciencia. Es importante tratemos de ingresar al aula la mayor cantidad de veces que puedan. Hagamos clic acá, hagamos clic allá. Estas cosas se aprenden en la medida en que nosotros nos sentamos frente a la computadora. Bueno, después acá hay un tema del mensaje de bienvenida, la inscripción que ustedes ya completaron, y después un menú principal. Siempre traten de manejarte con este menú porque acá en este menú Profe, lo escucho medio cortado. está En Nahuel yo también, profe. prácticamente Profe, resumido todo lo que necesitamos para otras pestañas que tienen. Ok, gracias. Bueno, sí, te escucho. Se le estaba cortando, no se escuchaba bien, pero ahora ya se lo escucha. Ahora tiene el micrófono apagado. No lo escucho, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro, sí, ocurre que hay problemas en la conectividad. Bueno, vamos a seguir entonces. Esto se sigue grabando y vamos a compartir nuevamente la pantalla para seguir con nuestra presentación. Profe, aprovecho para pedirle a los chicos que completen su inscripción. Bien.
Estoy viendo que tenemos más alumnos en la clase hoy de los que figuran inscriptos en el aula. Bien. Eso es importante lo que expresa ahora la profe Vanessa, porque necesitamos llevar un control. Después, cuando empecemos a trabajar un poco con el reglamento de cursada, vamos a insistir con este tema. Todos tenemos que estar registrados en el aula. Ok, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí, profe. ¿El menú principal? Ok. Bueno, en este menú principal decía que van a utilizar muchísimo. Acá todavía no he terminado de subir, tengo un video que estoy preparando para que mostrarles de qué se trata el aula virtual del seminario. En lo que hace avisos y consultas, si hacemos un clic acá, nos lleva. Profe, se corta. Sí, pareciera que el problema es cuando comparto Para resolver pantalla. la unidad de submezclar, que genera, sí, evidentemente estamos con algún... Profe, está sin audio, no lo escuchamos. Creo que debe ser por lo que comparte pantalla. Ahora, ¿me escuchan? ¿Es reiniciado el equipo? Sí, se lo escucha ahora. Perfecto. Evidentemente lo que está ocurriendo es que al momento de compartir la pantalla se produce una mayor demanda en el ancho de banda y para responder a eso se produce justamente la inhabilitación del micrófono. Bueno, vamos a volver a intentar de nuevo y seguir. Vamos con la presentación y esperemos que ahora todo funcione bien. Ok. Entonces, están viendo ahora, ¿no? El foro general del aula. ¿Y me escuchan? Sí. Bien. Entonces, con un clic acá en añadir un nuevo tema, se les va a abrir una ventanita en donde ustedes van a poder poner todos los mensajes que quieran respecto a las dudas o inquietudes, insisto, de carácter general, como dice acá, de carácter general, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir ahora.
Profe, no se escucha. Chicos, ¿me escuchan a mí? Yo tengo como congelada la pantalla del profe. Sí, lo Sí, mismo. profe, usted sí. profe, sí se escucha. ¿No puede continuar usted, profe? Ahora en cuanto vuelva a ingresar el profe, le digo si quiere que probemos que yo comparta la pantalla. A ver si con eso funciona mejor. No lo escuchamos, profe. Ahora sí. Bien, ¿quiere que pruebe compartir yo la pantalla? A ver, espera un segundito. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa más práctica. Yo voy a compartir, pero más que pantalla, porque parece ser que el problema está ahí. Cuando comparto pantalla, como son muchas opciones que tengo, me chupa el ancho de banda. Voy a intentar compartir documentos ahora, ¿ok? Si no funciona, vamos a optar por la alternativa que propone la profe. Aguárdenme un poquito. Vamos a compartir ahora solamente pestaña y vamos a ver. Ok, ahora se ve, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Ustedes ven en un aviso inicial, un programa analítico, son todos iconos que hacen referencia al documento que vamos a presentar. ¿Me sigue? Sí. Bien. Por ejemplo, cuando hago un clic en aviso inicial, ustedes lo que deberían ver ahora, espero que no se corte esta comunicación, es el aviso que han visto en el aula virtual. ¿Lo están viendo ahora? Que tiene que ver con la información básica de lo que es el curso, los docentes, el inicio de clases, los enlaces, etc. ¿Me están escuchando? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bien. Es importante ahora que el programa analítico hacen un clic acá y van a ver las 4 unidades, pero de acá lo que quiero mostrarles es importante, que es el reglamento de cursada. Ustedes pueden ver el puntero que está resaltado con un fondo lila, que lo estoy moviendo ahora. Vemos la manito nada más, profe. Ah, no está. Solo vemos la mano. Perfecto. A ver, permítame, vamos a utilizar otra herramienta y que quizás esté mejor. A ver. Esto convierte en una especie de pizarra lo que estoy presentando. Por ejemplo, vamos a ver de colocar una flecha. Por ejemplo, si yo quiero ahora hacer referencia al reglamento de cursada, ¿están viendo la flechita en azul? No. Bien. Bueno, vamos a ver a abrir el documento este que se llama reglamento de cursada y vamos a tratar de ver cómo otra vez se congeló.
Bueno, vamos entonces, ¿me están escuchando? Vamos por el reglamento de cursada. Sí, se lo escucha. Sí, sí. Perfecto, vamos por el reglamento y deberían estar viéndolo ahora. ¿Es así? Así es. Sí, profe. Bueno, vamos con el tema de la inscripción. Por favor, en este punto del reglamento de la cursada, a medida que vamos avanzando, si hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, es el momento ahora. Es bueno que nos saquemos todas las dudas respecto de cómo podemos regularizar, qué significa promocionar, cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos, qué pasa con el tema ahora que vamos a ver, inscripción en la cátedra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que es bueno que pregunten. Si hay algo que no les queda claro, por favor, pregunten. Profe, yo leí algo sobre que hay que presentar una carpeta, ¿puede ser? Ya vamos a llegar a ese punto, sí, sí, sí. Vamos con el punto 1, inscripción en la cátedra. Dice, la validez de la inscripción solo será reconocida si el alumno está incluido en la nómina de alumnos inscriptos y en condiciones de cursar la misma según antecedente en dirección de alumnos. ¿Qué significa esto? Ustedes en este momento están en el aula virtual porque han podido ingresar a través de un enlace que se les ha suministrado. Han hecho su inscripción en el aula virtual. Ahora, esto se complementa y tiene validez en la medida en que ustedes están inscritas en el departamento de alumnos a través del SIU. Insisto con esto, porque ¿qué puede pasar? Que muchos de ustedes que han pasado en otros ciclos lectivos que se han quedado solamente con inscribirse en el aula virtual, han aprobado los parciales, etcétera, etcétera, y resulta que después, cuando llegamos a fin de año, no aparecen en el listado que envía Departamento de Alumnos. La inscripción es válida en un 100% en la medida que ustedes estén inscritos en Departamento de Alumnos a través del SIU. Eso es, por favor, importante. Ahora bien, ¿cuándo nosotros podemos comparar un listado del departamento de alumnos con los alumnos que están en el aula virtual? Recuerden que no están conectados estos listados. Ustedes están en este momento en el aula virtual y yo no tengo información por ahora si todos ustedes se han inscrito en la materia. Cuando me llegue el listado de la dirección alumnos, entonces sí podré decir, mire, Flores sí está en el listado de dirección alumnos, está en el aula, está ok Flores. Ah, pero acá está Apaza, que no lo tengo en la dirección en el listado de alumnos, pero sí está en el aula virtual, ha rendido su parcial y todo. Ocurre que el listadito ese que viene del departamento de alumnos suele llegar algo tarde. Por eso es importante de que ustedes verifiquen si están inscritos en alumnos. ¿Está claro? Profe, estar inscrito en alumno en el SIU es estar inscrito en la materia en el SIU, básicamente. Exactamente, exactamente. Así es. De eso se trata. Bien, bien. Muchas ¿Sí? gracias. Vamos con el desarrollo de las clases. Todas las clases virtuales van a ser teoría y práctica. No estamos acá separando clase de teoría en un día y una hora y clase de práctica en otro día y en otra hora. Está todo en una sola clase. ¿Sí? Las clases empiezan en los horarios que ya ustedes los disponen, los lunes a las 15 y los jueves a las 16 y duran 2 horas. Suelen pasar que, como en este caso está ocurriendo, que hay que hacer algunos ajustes dentro del aula para evitar interrupciones. Suele pasar que algunas veces empezamos un poco tarde por esperar a los alumnos y esas 2 horas normalmente se hace 1 hora y media, algunas veces menos, y no le damos el uso que corresponde a esas 2 horas. Por eso es importante lo que les dije al principio, tratemos de ser puntuales para empezar las clases y sacar el máximo provecho. ¿Sí?
Bien, vamos con estrategias de refuerzo y complemento de clases virtuales. Vamos a desarrollar algunas actividades dentro del aula virtual siempre, que tienen que ver con estas cuestiones de competencias. Las competencias en este momento son un tema muy reciente, pero que se ha instalado muy fuertemente en todas las asignaturas. Seguramente ustedes ya vieron algo de competencias durante el primer cuatrimestre, pero es importante en el sentido que tiende a hacer un clic mental en todas estas cuestiones de la formación superior, atendiendo a una cuestión importantísima y que tiene que ver con el desempeño de ustedes en la vida profesional. Hasta hace unos años atrás, nosotros como universitarios, profesores, enseñábamos cuestiones disciplinares, ecuaciones diferenciales, vectores, etcétera, etcétera. Pero nos olvidábamos esta cuestión importante que tiene que ver cómo el alumno, ya en su condición de profesional, aprovecha, utiliza estas herramientas que nosotros les estamos brindando durante su trayectoria en la universidad. Por eso, toda esta cuestión se le llama competencias que el alumno debe tener para desempeñarse, no para rendir su materia, no para avanzar en su trayectoria, sino más bien apuntando a su desarrollo en su vida profesional. Por eso es importante, y a esto venía la pregunta de uno de ustedes cuando habló del trabajo en equipo. Acá es uno de los primeros que ponemos el trabajo colaborativo, que vamos a empezar a practicarlo, a ver de qué se trata el trabajo cooperativo, cómo se forman los grupos, cómo se trabaja en equipo, los problemas que tenemos para trabajar en equipo. Pero eso ¿por qué? No porque queremos agregarle algo más a la materia, no, porque el trabajo colaborativo es lo que ustedes van a enfrentar cuando sean profesionales, ¿sí? Después, utilización apropiada del aula virtual y resolución de problemas abiertos. ¿Cuándo hablamos de resolución de problemas abiertos? Cuando presentamos problemas que son de aplicación. Una cosa es decirle, a ver, resuelvan una ecuación diferencial y darle una formulita, una ecuación diferencial, y aplicarle un método y resolverlo. Pero otra cosa es plantearles un problema de la vida real, un problema en el que ustedes se van a encontrar en su vida profesional y después utilizar las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, para resolverlos. Insisto, ¿qué hacíamos antes? Les dábamos la ecuación diferencial para que ustedes la resuelvan siguiendo recetas o métodos. Ahora, lo que necesitamos replantear todo esto y ver en función de competencias cómo ustedes resuelven problemas de sus carreras a los que se van a afrontar o enfrentar en el desarrollo de su profesión, utilizando las herramientas que le damos ahora. O sea, no vamos a tratar de resolver problemas reales en los que ustedes van a utilizar esas herramientas. Otra estrategia, clases de consulta en foros específicos y para cada unidad en el aula virtual. Lo que les decía hace un momento, en cada unidad vamos a habilitar foros puntuales para cada unidad y los temas que desarrollemos en esa unidad, tanto para la parte teoría como práctica, para que ustedes puedan sacarse las dudas. También vamos a conformar un grupo de WhatsApp para que hagamos, ya que el WhatsApp es una herramienta que utilizamos muchísimo, y podamos también estar comunicados a través de esto. Importante esta última frase, fíjense, todas esas actividades se han puesto trabajo colaborativo, el protagonismo de usted, etcétera, etcétera, para generar una actitud positiva hacia el autoaprendizaje. También tenemos que dejar esta digamos, forma de aprender en donde el profesor estaba allá sobre un estrado, hablando y hablando y hablando,
y del otro lado el alumno solamente escuchando, escuchando, escuchando. ¿Qué significa el autoaprendizaje? ¿Qué es lo que tenemos que apuntar? Significa que, además del protagonismo en sí que tenga en clase, cuando yo me voy a la casa después de haber cerrado el aula virtual y hemos visto un tema en particular, ustedes pueden, a través de distintas herramientas que después vamos a ver, también consultar en otros lugares, a través de San Google. Conocen a San Google, ¿verdad? San Google lo sabe todo, ahí hay muchas cosas que se pueden ver, pero como hay muchas cosas, también hay muchas malas cosas. Entonces vamos a aprender a seleccionar, a valorizar todos los elementos que podamos encontrar en Google, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Nadie pregunta, o soy demasiado claro, Sí, profe. o puede pasar que no estoy siendo muy didáctico. Díganme ustedes. No, sí, se entiende todo muy bien. Vamos por asistencia, entonces. Debe registrarse una asistencia mínima a las clases virtuales del 80%. Porcentaje que se va a determinar sobre el total de clases dictadas en el transcurso de la cursada. El control se hará utilizando herramientas que brinda Google y se establece una tolerancia de 10 minutos para el ingreso. En realidad, estos 10 minutos lo pongo yo más que como una cuestión referida a la tolerancia, a lo que podemos esperar, una cuestión de formalidad nada más dentro de lo que el diario que hacer con respecto a las otras materias también. Yo lo que hago referencia es que tenemos que estar 10 minutos antes ya en el aula virtual. Muy bien. Las ausencias serán consideradas como tales, sean o no justificadas. Las ausencias serán justificadas solamente cuando a su criterio la solución planteada y certificada de manera eficiente así lo amerite, ¿sí? Obviamente que hay situaciones en las que no podemos salvar. Nos puede pasar a nosotros como docentes también. De repente, cuando tenemos que estar en una clase, cualquier circunstancia especial que no hemos previsto se presenta y tendremos que disculparnos. También ocurre, o justificarnos. También ocurre con ustedes. Pero, obviamente, tiene que ser algo, digamos, que justifique plenamente que no pueden asistir a clase. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ahí tenía yo mi duda, que es que Sí. tengo un problema los jueves, porque la clase los jueves termina a las 6 de la tarde y química comienza a las 5. Y era como los horarios que menos conflicto me hacían, pero tengo ahí el conflicto de 1 hora y no sabía bien cómo hacer. Bien. Yo también tengo el mismo problema, profe. ¿El resto de los alumnos también está con esa situación? Sí, profe. Yo Bien. también, profe. No, profe. Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Yo no. ¿Les parece si en vez de empezar a las 16 los jueves empezamos a las 15? A mí sí, me ayudaría bastante, no sé si el resto está de acuerdo. Para mí también está bien. Profe, Sí. yo los jueves tengo clases de física 1 de 2 a 4 de la tarde. Ah, caramba. Yo también me choca. Bueno, en ese Horario. caso, yo creo que... Profe, Sí, adelante. ¿no podríamos cambiar el horario del jueves? ¿O sí o sí tiene que ser el jueves? ¿Un viernes? Por lo El menos. tema está en que nosotros con Vanessa, en mi caso particular, no tendría inconveniente. Después habrá que ponerse de acuerdo también con la profe por los horarios que ella tiene. Pero el tema tiene que ver con lo siguiente. A ver, ustedes, esto no tendría que pasar en la medida que estemos haciendo materias que correspondan, ¿sí? Ustedes están en el segundo cuatrimestre de un primer año, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto. En Sí, pero- el segundo cuatrimestre de un primer año, Secretaría Académica, que es la que maneja todos los horarios y estas cuestiones, tiene que haber previsto que no haya solapamientos para materias de primer año del convenio segundo cuatrimestre. Por lo que veo que acá se está, con física, como está planteado ahora, está correcto. O sea, empiezan a las 14 y terminan a las 16. Las 16
empiezan con seminario y debería terminar a las 18. Y química debería empezar a las 18 en adelante. Ese es el tema que tienen que plantear ustedes. Nosotros, insisto, como materia, como ya se lo demostré recién, no tengo problema en correrla, pero si corremos y generamos otro problema con física, ahí ya se complica. ¿Profe? Sí. Ya hemos tenido conflictos en otras oportunidades y desde sección alumnos siempre nos responden que química o física tienen otras comisiones aparte de ese horario. Entonces cierto. ahí nosotros ya no podemos interferir en eso porque tienen otros horarios de comisión que a veces también están llenos y por eso los chicos vienen con ese horario el primer cuatrimestre y se les complica mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. En química, como ahora me refresca la memoria la profe, hay distintas comisiones en las que se pueden anotar. Yo me ofrezco en particular, porque lo conozco al profe de química, para que aquellos alumnos, si les han asignado una comisión que empiece a las 17, puedan cambiar a otra comisión de tal forma que salven esta cuestión. No sé si eso, en el caso de la compañera que habló al principio, le puede resolver el problema y también a los otros. Escucho. O sea, profe, yo, no le echaría la culpa a los que organizan los horarios, porque sí tuve opciones de más horarios. La cosa es que hago otras cosas, que son como, por así decirlo, de fuerza mayor, y que solo me intervenga una hora era como que mi mejor opción. Entonces, yo no sabía si, como usted va a grabar las clases, si yo podía estar la primera hora y la otra verla después. ¿Sabes cuál es el tema? Que no es solo tu caso, hay varios que han planteado esta cuestión de química. Por eso es que yo lo hago extensivo a todos los que están en ese problema. Claro. Entonces vamos a hacer una cosa puntual. Les propongo lo siguiente. A través del foro, que ya está habilitado, foro general del aula, en la pestaña general del aula, ustedes, todos los que tienen problemas, me hacen un mensajito. Ahora, cuando hay casos puntuales, particulares, por ejemplo, de que yo sí o sí puedo estar en química en esa comisión, bueno, ya veremos cómo resolverlo, ¿sí? Pero para aquellos en los cuales se puede cambiar de comisión y evitar este problema de la superposición, pues podríamos hacerlo. Yo no tengo inconveniente, insisto, en hablar con el profe de química. Bueno, ¿Okay? profe, le dejo el mensaje en el foro entonces. Muchas gracias. Esto también lo pueden hacer todos los que están con este inconveniente. La idea, insisto, en que podamos estar con un desarrollo normal de clase. Por supuesto que también, de última, si no podemos, yo lo que quiero es con estos mensajes saber cuántos de ustedes son los que están con este problema. Si realmente son muchos, pues veremos. Siempre tenemos la posibilidad, es una cuestión de predisposición solamente, de cambiar el día y cambiar el horario. Pero yo quiero ver cuántos están. Por eso, todos los que tengan problemita, por favor, me escriben en el mensaje, ¿ok? Profe, ¿podrían también, si le parece, los chicos que tienen física más temprano, también anotar en el foro para que también sepamos cuántos son? Bien. Porque ahí quizás se podría llegar a un punto intermedio llevándolo media hora antes, para los que tienen física pierdan solo media hora y los que tienen química también, ir conociendo los números para poder ver qué se puede hacer. Ok. Profe. Sí, adelante. Pero, ¿y no podría hablar con el profe de química para que empiece a las 6 y termine a las 9? Porque son 3 horas. Sí, por eso digo, yo, es decir, en química es una asignatura que tiene muchísimos alumnos. Entonces, una comisión, no sé si son de 50, 60 alumnos, porque química, en función de la cantidad de alumnos, mover de repente, si yo tengo con este problema en seminario, a 5 o 6, frente a mover toda una comisión, una hora completa, habría que balancearla, ¿me entienden?
Por eso es que es importante que me escriban. Entonces, en función de esos mensajes, yo voy a ver cómo solucionamos. Pero quédense tranquilos, de una u otra manera, manejando cambio de horario, charlas con profe de química, profe de química y de física, lo vamos a resolver, ¿ok? Ahí en el chat le dice que empiecen química más tarde y también eso es complicado porque química no son solo ustedes, sino también alumnos de otras carreras que tienen otras materias. Cambiar un horario es muy complicado, por ahí que ustedes se cambien de comisión es algo más accesible. Pero no creo que sea en el reglamento o en lo que decía en la pestaña que no se puede cambiar de comisión después, una vez que se inscriben en la comisión. Por eso es que el profe les ofreció comunicarse él con el otro Claro, profesor para exacto. solicitarlo, no ustedes directamente. ¿Estamos? Pero insisto, quédense tranquilos, lo vamos a resolver. Profe, entonces el horario sigue siendo el mismo de 16 a 18. Ahora sí, cuando el próximo encuentro vamos a iniciar el jueves a las 16. En el interín vamos a ver de resolver esta cuestión de la segunda hora que les queda superpuesta. Profe, entonces el jueves a las 16, no a las 15, a las 17. No, a las 10. Empezamos como estaba previsto ya a las 16. Ah, bueno, profe. Bien. Veamos, vamos con evaluaciones ahora. El sistema de evaluación contempla dos posibilidades, promoción directa o regularidad. Cuando regularizamos, después lo leen con más detalle todo esto, pero bueno, lo podemos ver. Vamos a tomar dos exámenes parciales. Esos exámenes parciales se toman también en forma virtual. Cada uno de estos exámenes tiene una parte teórica y una parte práctica. Para promocionar la materia, la nota mínima es de 7 puntos sobre un total de 10, tanto para teoría como práctica. Dicho de otra manera, terminada la cursada, ustedes deben tener tanto para la teoría como para la parte práctica, en ambos parciales, 7 o más puntos. Insisto, para ambos parciales, primer parcial, segundo parcial, tanto para la teoría como para la práctica, 7 o más puntos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, para regularizar, en el caso de que no, en algún parcial no tengan el 7, pueden optar por lo que es regularizar la materia. Recuerden que el término regularizar se aplica a la aprobación solo de la parte práctica. ¿Por qué? Porque la regularización es una condición que exige el examen final. Ese examen final es teórico. Entonces, para regularizar, volvemos un poquito para atrás, necesitamos aprobar los parciales solamente de parte práctica. ¿Y con cuántos puntos? Con 6 o más. ¿Ok? Tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. La diferencia está ahora que para regularizar no exigimos nota en la parte teórica. ¿Por qué? Obvio, porque si regularizamos vamos a rendir un examen final en donde sí vamos a exponer sobre la teoría. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Profe. Después ustedes lo leen despacito y se ven en cada condición en particular si se les surge alguna duda y escribamos en los foros. También cada parcial cuenta con un recuperatorio. El primer parcial tendrá su recuperatorio del primer parcial, tanto en teoría como en práctica. Segundo parcial también tiene su recuperatorio, tanto en teoría como en práctica. ¿Sí? Profe. Pues, sí, adelante. Si vamos a recuperatorio, ¿no afecta la promoción? ¿Cuándo van a ir a un recuperatorio ustedes? Cuando necesitan
mejorar las notas. Supongamos que en el primer examen parcial, ustedes han obtenido teoría 5 y práctica 6. Entonces van al recuperatorio y si quieren promocionar la materia, deben aspirar a mejorar la nota tanto en teoría como en práctica para obtener un 7 o más puntos. Profe. Sí. Y si vamos a recuperatorio, ¿podemos elegir teoría o práctica o sí nos van a tomar las dos? No. Suponete, en el primer examen vos tenés en la parte de teoría un 5 y en la parte práctica un 8, pues en la parte práctica ya tenés la nota para promocionar. No hace falta ir en el recuperatorio a recuperar la parte práctica, porque ya tenés un 8. Pero sí podés aspirar a presentarte en el recuperatorio a ese 5 que tuviste en la teoría primer parcial, tratar de obtener en su recuperatorio 7 o más puntos. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Bien. Una vez que termina la cursada, primer parcial, segundo parcial, también pueden optar a un flotante. Ese examen flotante le permite recuperar solo en 2 instancias, estamos acá, asistencia y evaluación, solo en 2 instancias, decía, cualquier parcial, ya sea teoría o práctica, ya sea del primero o del segundo parcial. Fíjense, primer parcial con su recuperatorio, tanto para teoría como práctica. Segundo parcial con su recuperatorio, tanto teoría como práctica. Una vez finalizado el curso, miramos para atrás y nos está haciendo falta en algún parcial, ya sea teoría o práctica, en cualquiera de los 2 parciales, ¿no? Ya sea teoría o práctica, podemos usar el flotante para mejorar la nota. ¿Ok? ¿Me sigue? Ok. Perfecto. Bueno, vamos con, me había obviado acá, la carpeta con la resolución de guía teórica práctica. En cada unidad, terminada la unidad, vamos a establecer un plazo para la presentación de la carpeta de resolución de la parte práctica. Esto es un tema muy importante porque vamos a usar además herramientas virtuales, herramientas online, llamémosle software, programas para resolver. O sea, supongamos que estamos con el tema 2, análisis, ecuaciones diferenciales. Además de hacerlo en forma o a través de una serie de pasos, seguir una receta o como quieran llamarle, un procedimiento para resolver una ecuación diferencial, vamos a usar también programas, software para resolverlo. Para graficar, por ejemplo, una función, ustedes tienen la opción de hacerlo en forma tradicional, con un transportador, con una escuadra, dibujar sobre la hoja, sacarle una foto y subirla. Pero también vamos a usar programas para graficar funciones. Y ahí vamos a aprender cómo desde el programa podemos mejorar la presentación, podemos utilizar un editor de ecuaciones para que esté todo más prolijo y después subirla a nuestro trabajo, digamos, de la resolución de la guía teórica práctica, y después con este archivo completo en nuestra computadora podemos después subirla al aula virtual. Estos distintos pasos, uso del programa, mejorar todo lo que nos pueda dar el programa, llevarlo a un
a un formato Word o como quieran, y después de ahí subirlo al aula virtual, son todas herramientas de tipo virtuales que se pueden, digamos, conjugar para subir un trabajo bien hecho. Ahora, no en vano hablamos de carpeta con resolución. Esta carpeta se va a ir formando en la medida en que nosotros trabajemos en todo eso. Esto que es saber utilizar un programa, saber cómo optimizar la presentación de lo que nos da el programa, volcarlo a nuestro Word, mejorar la presentación en el Word y después subirla al aula virtual. Son todos pasos que se integran para hacer un buen trabajo. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando ustedes quieran presentar un proyecto, cuando sean profesionales, cuando quieran presentar una idea, van a tener que usar todas estas cuestiones. Una cosa es que presenten un trabajo en donde hay una gráfica que se ve que se hizo a mano y otra cosa es una gráfica que se ve que se hace con herramientas de programas, ¿verdad? Todo eso también lo vamos a aprender. Y esto también tiene que ver, después ya vamos a ver los horarios, con una clase que vamos a tener para el uso de herramientas tecnológicas, que después nos vamos a poner de acuerdo en el horario. En principio hay un horario previsto, pero ya lo vamos a ver con ustedes. Bueno, el régimen... ¿está claro el tema de la carpeta? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos con evaluaciones. Ok. Importante esto que dice por acá. El aula virtual, después yo se lo voy a mostrar, es una herramienta muy útil al momento de evaluar cuál ha sido la performance del alumno. Yo con un solo clic puedo saber si alemán, en qué momento entró, en qué momento salió de ver, por ejemplo, el programa, el reglamento de cursada, en qué momento ingresó a ver algún PDF que podemos a consideración de ustedes, en qué momento entró a ver el video, cuánto clic hizo en un periodo determinado. Puedo saber cómo ha estado en los plazos de cumplimiento, de entrega de los trabajos. Tengo muchas herramientas para saber. ¿Y eso para qué? Simplemente para evaluar cuál ha sido la performance del alumno dentro de estos ambientes que son virtuales. Ahora, por supuesto que también esta evaluación tiene la contracara, la posibilidad de obtener o no lo que nosotros lo llamamos los puntos virtuales. Si toda esta cuestión de evaluación de la performance de un alumno en el aula virtual me dice que anda muy bien, que es un alumno que está continuamente preguntando, que está respondiendo, o sea, cuando hay una pregunta, algo que ustedes tengan como duda, no siempre es el profesor el que tiene que responder. Si hay algún otro alumno que sabe la respuesta, pues él tiene la posibilidad de responder. Si hay intervenciones de ese tipo, si ha utilizado para su trabajo, para elevarlo en las carpetas, programas, ha utilizado un PDF, ha utilizado la posibilidad de una fotografía, que después la editó, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ver en el programa y podemos ver que ha trabajado bastante en el aula virtual. Vienen en su ayuda lo que llamamos, insisto, puntos virtuales. De repente, alemán lo miramos en el aula virtual y vemos que anduvo bien y tiene un parcial que tiene 6,5, se sacó 6,5. No le alcanza para la promoción con 6,5. Hablábamos recién que la promoción son 7 puntos. Entonces, con 6,5 le está faltando algo. Pero resulta que alemán anda muy bien en el aula virtual. Pues ahí vendrán su ayuda, esos puntos virtuales, 0,5, para que ese 6,5 se transforme en 7. ¿Sí?
Ok. Bueno, acá como preguntas hasta ahora. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, ¿Están profe. Ok. Vamos con requisitos para regularizar la materia. Regularizar, fíjense. Primero, es lo que dijimos al principio de este reglamento, tiene que estar registrado en la nómina de alumnos inscritos en el SIU, Dirección Departamento de Alumnos. De nada vale que Alemán haya hecho todo lo parcial, haya hecho una excelente carpeta, si no, cuando yo reciba la nómina del Departamento de Alumnos de aquellos estudiantes que están habilitados para cursar, y si Alemán no está en el listado, nada podemos hacer. ¿Okay? Segundo, registrar un mínimo de 80% de asistencias, presentación en forma y tiempo de la resolución de la carpeta, resolución de la guía teórica práctica, es decir, ir conformando la carpeta, y luego aprobar con un mínimo de 6 puntos, fíjense, regularizar la materia, un mínimo de 6 puntos obtenido de un total de 10, la parte práctica del primero y segundo parcial. ¿Está claro regularizar la materia? Sí. Profe. Vamos por requisitos para promocionar ahora. Otra vez está registrado, registrar un mínimo de 80, registrado en departamento alumno, un mínimo de 80% de asistencia, la carpeta, pero la diferencia está ahora en que se precisa un mínimo de 7 puntos, tanto en la parte de teoría como en la parte práctica de primero y segundo parcial. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Quiero mostrarles ahora, a ver si los tengo por acá. No, este no es. Vamos a dejar de compartir un momentito y vamos a volver al aula. Bueno, Gabriela Vázquez. Buenas tardes, Gabriela, bienvenido. Ok. Bueno, hasta ahora hemos visto entonces lo que es el reglamento. Estamos abiertos a preguntas. Adelante. Con el tema del grupo de WhatsApp, profe, ¿lo crea usted o lo hacemos nosotros? No, lo vamos a crear nosotros, no te preocupes. ¿Alguien más? Profe, Sí. sobre la nómina de alumnos, ¿usted no la va a Bien. presentar, la va a subir al aula o nos va a decir, digamos, quién está, quién no, quién falta? No, en particular cuando tenga la nómina, vamos a filtrar a aquellos alumnos que están en situación regular y los que resta va a haber comunicaciones individuales antes de que, digamos, se produzcan inconvenientes a futuro. Pero atención, más que una comunicación nuestra, tiene que ser preocupación de ustedes. Ustedes son los que tienen que acercarse o contactarse con alumnos o verificar, pero precisamente ustedes pueden entrar en el SIUT como alumnos y ver cuál es la situación, en qué materia están cursando, están habilitados y cursando, en qué materias han aprobado. Tienen toda la información dentro de lo que es el SIU. Si bien es cierto que el SIU está en este último tiempo, digamos, un poco demorado, pero ustedes ya están en el segundo cuatrimestre, no han empezado sus clases
o sus actividades en la facultad ayer ni una semana antes, ya desde marzo, que está en febrero, que ya están transitando la facultad. Entonces, es bueno que también, previo a que nos envíen, no esperen a que yo le diga alemán, usted no está en el listado de alumnos. Alemán debería antes, ahora, mañana, pasado, verificar cuál es su situación. ¿Ok? Profe, acá en el chat una alumna pregunta que con respecto a las herramientas virtuales, si usted no va a dar las clases para saber utilizarlas. Sí, ahora voy a compartir ¿cómo es? Un documento que también está en el aula virtual, a ver si lo podemos ver. Aguárdenme un poquito. Estaba tratando de verificar mi ancho de banda disponible, porque por ahí el problema está ahí. Veamos. Tenemos problemas ya, ¿no? ¿Está todo claro? Sí, comienza a andar lento. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ustedes deben estar viendo ahora los iconos que corresponden al reglamento de cursada. En el cronograma de actividades, vamos a hacer un clic. Pero para responder a la pregunta nos adelantemos con el horario de clase. ¿Están viendo el documento ahora? Sí. Bien. Clases virtuales teórico-prácticas, sala de videoconferencia. Este va a ser siempre el enlace en donde nos vamos a encontrar. Lunes de 15 a 17. Ese día ya lo dejamos como fijo, ninguno tiene inconveniente. Y queda para resolver el jueves de 16 a 18. ¿Ok? Aparte de esto, vamos a utilizar un taller de recursos tecnológicos. Ahí vamos a aprender a cómo manejar. Primero, cómo obtenemos, de dónde podemos obtener estos programas para que podamos utilizar estos software para resolver ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera, etcétera. Graficar funciones, ¿sí? Esto lo vamos a hacer también en la misma dirección, por eso está repetida acá en el mismo espacio que estamos ahora. En principio, los jueves de 10 a 12. No sé si ustedes tienen inconvenientes en ese horario. Yo sí, profe. Tengo análisis en la parte de práctica y termina a las 10:30. Y bueno, podemos empezar 10:30 hasta 12:30, no tenemos problema. Sí, por favor. Sí, yo también, profe, por favor. Ahora, le pregunto a todos, ¿poner de 10:30 a 12:30 no le complica a nadie? No, profe, está bien. Bueno, perfecto. Gracias. Este jueves no vamos a empezar con esta clase, recién la semana que viene, porque ahí es cuando vamos a empezar a utilizar software, ¿ok? O sea que este jueves no nos encontramos. Sí, el jueves de la semana que viene, ya a partir de las 10:30. Ya voy a modificar esto para que quede bien, ¿ok? Aparte de eso, tenemos la clase de consulta, ¿sí? La clase de consulta que también nos vamos a unir a través de en esta sala de videoconferencia, a través de este enlace, una parte de consulta, parte teórica, ingeniero Carlos Condori, y la licenciada Vanessa Terto en la parte práctica. Acá sí es un poquito más complicado porque estas clases de consulta, si por ahí queremos reunirnos todos,
y con el horario tan apretado que tienen ustedes, por ahí se complica. Por eso hemos puesto ahí a consensuar. Esto después lo vamos a través de los mensajes que vamos a tener en el aula virtual, en el foro, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ok? Ok. Ahora, a ver un último. No tenía estos problemas, era mucho más apreciable de ver cómo puedo, y si eventualmente es necesario. Profe, no tiene el micrófono encendido. ¿Ahora me están escuchando? Sí. Bueno, les decía que este tipo de interrupciones no, en el año pasado no la hemos tenido, pero me voy a comprometer ahora en tratar de revisar los temas de la plataforma, temas del ancho de banda, y eventualmente si es necesario cambiar de plataforma, lo vamos a hacer, pero seguro que lo vamos a resolver. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a insistir con esto de la presentación. Y vamos a la documentación. Cronograma de actividades. Están viendo la pantalla, ¿no? Con los iconos. Sí, profe. Vamos al cronograma y van a ver acá un documento en donde se detallan semana por semana cómo vamos a ir desarrollando, por ejemplo, del 9 de agosto al 13, en la presente semana, la unidad número 1, en la teoría, y en la práctica, la presentación de la materia y parte del trabajo práctico 1. ¿Ok? De la semana que viene, del 17 al 20, la unidad, seguimos con la unidad número 1, en la teoría, y en la práctica también terminamos ya con la unidad número 1. Y así sucesivamente. En verde están marcadas las fechas del primer parcial, tanto en teoría como en práctica. Después siguen las clases en blanco y luego en marrón el recuperatorio del primer parcial, la fecha. Y así sucesivamente. Hasta que al final el último examen es el recuperatorio flotante, tanto en teoría como en práctica. ¿Sí? Acá hay una correspondencia de los colores con los parciales, con los recuperatorios y con el flotante. Eso, por favor, después lo revisan. Es importante en esto, chicos, y acá insisto con esto. Evitemos solapamientos, evitemos inconvenientes de último momento. Lejos está nosotros como profesores ponerlos en apuros a ustedes, pero ustedes también nos tienen que ayudar. ¿Esto a qué se refiere? Supongamos que hoy, el 9 de agosto, ya le estamos diciendo que el 13 de septiembre tenemos el primer parcial. No podemos esperar que ustedes nos digan,
el 12 de septiembre, el 11 de septiembre, que nos diga, profe, este día tenemos parcial de química. Ustedes ya tienen información acá de cómo se va a desarrollar nuestra materia para evitar solapamientos futuros. Suele ocurrir que 2 días, 3 días antes del parcial, el alumno diga, no, profe, yo no voy a poder estar porque se solapa con el parcial de química, con el parcial de física, o media hora, 1 hora, en fin. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta y repasen bien las fechas de ver que no se solapan, ni siquiera se acercan, porque también no es bueno que el alumno un día martes esté rindiendo física y un día miércoles esté rindiendo seminario. La idea es que podamos, para eso está la Secretaría Académica, para eso está la coordinación de asignaturas de primer año, son funcionarios que trabajan en esto, para evitar estas cuestiones, ¿ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Está claro esto, ¿no? Es importante. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Bien? Sí, todo bien. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo mostrar? Vamos a ir ahora al programa analítico. En el programa que está por acá, el primer tema que vamos a ver tiene que ver con el tema intervalos y vectores. Están viendo el documento, ¿no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Intervalos y vectores, vamos a ver una introducción, coordenadas rectangulares, coordenadas polares, etcétera, etcétera, etcétera. Para vamos a ir un poco más atrás. A la pestaña que nos habilita la unidad número 1. Fíjense, acá tenemos general. ¿Están viendo la nueva ventana? General. Sí. Luego menú principal. Y acá está habilitada, ya por eso está en color celeste, la unidad número 1. Hacemos clic ahí. Y ya está. Ventana. Profe, se corta. Se escucha cortado. Muestra la unidad número 1. ¿Me están escuchando en ver la unidad número 1? Sí, profe. Ok. Verán ustedes acá una imagen en formato GIF. Lo que tratamos con esto es de mostrar que, desvirtuando esta cuestión de que hablan de las matemáticas, que no se aplica en ningún lado, que es aburrida, que esto, que aquello, mostrarles que eso solamente es un mito. Ustedes van a ser profesionales en biotecnología, en la parte de química, y por ahí le puede asaltar la idea de que la matemática no le va a servir de nada. Va a ser la tarea nuestra con la profe Tentor de demostrarle que es al revés.
que todo lo que vamos a aprender aquí lo vamos a utilizar ustedes como en su vida profesional. ¿Okay? Acá hay una introducción de lo que es el tema 1, un detalle de cómo podemos proceder para empezar a trabajar, el material didáctico, la guía de teoría, los ejercicios a resolver, un video. Es importante con estos videos también, fíjense, porque refuerzan y complementan todo lo que podamos desarrollar nosotros en clase. Y luego, al finalizar ya, un icono que le va a permitir entregar la tarea. ¿Cuál tarea? Esta que está presentada acá en la guía de ejercicios a resolver. Vamos a hacer clic en guía de teoría, por ejemplo, y esto le va a mostrar un documento en donde tenemos un resumen de todo del soporte teórico que necesitamos para iniciar nuestro estudio del tema vectores e intervalos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Perfecto. Cuando uno habla de intervalos desde el punto de vista matemático, uno lo asocia a esta cuestión de decir es una representación sobre un segmento de recta en donde yo pongo un inicio y un final. Ahora, lo veamos acá. Fíjense, acá hay un intervalo. Están viendo la recta, ¿no? El documento en Word ahora. Sí. Bien. Sí. Un intervalo en donde uno dice, bueno, empieza en A, empieza en B. Un intervalo que está marcado acá con este color X en el fondo rosa. El segmento será la recta de los números reales de menos infinito a infinito. Y en definitiva uno puede decir un intervalo es dentro de lo que es esa recta, un lugar en donde tiene un inicio y tiene un final. Pongámosle números, 5 hasta 10. La matemática fría también le dirá, bueno, esto es un modelo matemático que me permite determinar dentro de esa línea de números reales solamente aquellos a los que yo quiero considerar, o sea, los que están entre el punto A y en el punto B. Después van a aparecer detalles diciendo que si ese conjunto de números que están ahí visualizados con el color rosa contienen los extremos, no contienen los extremos, aparecerá entonces una simbología distinta. Ya lo vamos a ver en la guía de teoría, cómo se hace la simbología, pero lo más importante de esto es visualizar cómo esta noción de intervalos interviene en nuestra vida diaria. Inclusive en forma inconsciente, nosotros estamos utilizando el término intervalos. Cuando, por ejemplo, le decimos, la madre, ustedes le dicen, mire, hoy es viernes, mamá, me quiero ir a compartir con mis amigas en la confitería, alguna comida rica, y la madre con cara de severidad les mira y dice, sí, pero ¿a qué hora vas a venir? Y ustedes, como para no comprometerse y decir, mira, voy a venir a las 12 de la noche, dicen por ahí, o la respuesta es, si yo soy padre, por eso se lo digo, mis hijas hacen eso, dice, mira, entre las 12 o entre las 11 y las 10 de la noche. Perdón, entre las 10 y las 11 de la noche. Entre las. Ahí ya está usando la noción de intervalo. Entre las, yo debo suponer que mi hija va a aparecer entre las 9 y 10 de la noche. Ahí ya tenemos el tema de intervalo. Una cuestión matemática que, insisto, inconscientemente estamos aplicando en nuestra vida diaria. En otras situaciones más aplicadas a una cuestión, digamos, de
de su vida profesional, cuando ustedes estén en las bioquímicas, cuando estén en un laboratorio haciendo algún análisis que requiere algún tipo de ambiente adecuado, por ejemplo, la temperatura, podrán decirle al técnico, bueno, miren, para hacer estos análisis muy específicos, necesitamos que la temperatura ambiente, la temperatura en donde yo voy a hacer el análisis, esté entre 2 y 7 grados. Ahí ya están utilizando el concepto de intervalos. Con eso, ¿qué le están diciendo al responsable de mantenimiento? Que debe mantener el ambiente entre esa temperatura, 2 y 7 grados. Ahí tenemos el tema de intervalos. ¿Me sigue? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense qué importante es esta cuestión de los intervalos. Acá hay una serie. Bueno, me voy a tomar 2 minutitos más para avanzar lo que podamos, así damos lugar a la profe Tento, que se está saliendo de la vaina ahí por ingresar, por empezar. Bueno, hablábamos de intervalo entonces, de la recta R, para ver de cómo se puede graficar. Acá hay una definición. Estos son más bien términos matemáticos, ¿sí? A mí en particular, y esto es algo que no solamente es aplicable a esta unidad, ha sido todo el resto de la materia, uno puede hacer, cuando le pregunta, ¿qué noción de intervalos tenés? El alumno puede dar una respuesta, que la puse a propósito acá en letra azul, que tiene que ver con una simbología de tipo matemática. Si A y B pertenecen a A con A mayor que B, fíjense, A menor que B, lo tenemos acá, A menor que B, ahí. Entonces, para todo X, tal que X esté entre A y B, todos estos X que están entre X o A y B, o si quieren lo miremos acá, para todo X que esté entre A y B, ese conjunto de puntos que están entre A y B son los que conforman un intervalo. Ahora, esa es una clasificación, una definición que atiende a una cuestión de simbología matemática, pero también está esto otro que tiene que ver con, digamos, la interpretación de lo que es un intervalo. Ustedes también pueden responder a eso diciendo, mire, si yo estoy en mi laboratorio, estoy haciendo un análisis y requiero de la gente de mantenimiento que me mantenga entre 2 y 7 grados, eso corresponde a un concepto de lo que es intervalo. Fíjense qué importante es. Por un lado, esto que está en azul, que ustedes se lo pueden memorizar hoy. Viene el examen final, rinden el examen y puede que se acuerden de memoria esto. Pero le puedo asegurar que en 2 meses, 3 meses más adelante, se van a olvidar de esto. Sin embargo, cuando aprenden lo que es el concepto, esto de decir, estoy en un laboratorio y necesito estar entre 2 y 7 grados, ahí está el intervalo, ese es el concepto. Eso es lo más importante por lo menos para nosotros como cátedra, el concepto. Una cosa es la definición y otra cosa es el concepto. No es que estén peleadas las dos. Si saben los dos, bárbaro. Pero si tuviera que elegir entre memoria y concepto, yo me quedo con concepto. Nos quedamos con concepto. ¿Ok? Por eso es que es importante, cada vez que hagamos presentación de un tema, vamos a hablar sobre definición y sobre lo que es concepto, la aplicación de esto que estamos aprendiendo. Bueno, acá en lo que hace a notación, todo lo que es intervalo abierto en ambos lados, como en este caso, por ejemplo, en donde tienen los puntitos, los redondelitas vacías, implica que que el conjunto no contiene al punto A ni al B. ¿Sí? Acá también en notación de subconjuntos, fíjense, todos los X, cuando hablamos notación conjuntista, cuando hablamos de un intervalo, está formado por todos los valores de X pertenecientes a la recta de reales, tales que estén entre A y B.
Y fíjense que X es mayor estricto y menor estricto. No es mayor o igual, menor o igual. Es mayor estricto. ¿Esto qué me está diciendo? Que ni A ni B pertenecen al intervalo. Y así sucesivamente en todas las posibilidades de combinación. Los dos cerrados en ambos extremos. O bien semiabierto, cerrado en un extremo, abierto en otro, y así sucesivamente. Bueno, también, acá está en esta tablita, se resume todas las posibilidades. Por ejemplo, si tenemos una notación que me dice corchete en A, corchete en B, estamos hablando de un conjunto cerrado. ¿Qué significa? Es un conjunto que, además de estar todos los X dentro de entre A y B, toma a los extremos. Por eso es X mayor o igual, X menor o igual. ¿Sí? Y la longitud dentro de lo que es el segmento de recta, ustedes saben que es B menos A. O sea, toman el mayor valor, le restan el menor valor y tienen la longitud. ¿Ok? Después tenemos la siguiente. Hay un corchete acá en A y un corchete invertido en A. Este corchete invertido en A es lo mismo que decir que está abierto en B. O sea que estamos hablando de un intervalo semiabierto. Cerrado en A, abierto en B. ¿Qué significa esto? Que este intervalo contiene al punto A, pero no lo contiene a B. ¿Okay? Y así todas las otras, incluyendo también el menos infinito. Ustedes saben, lo hemos visto acá, que el menos infinito a infinito es la recta de reales en donde se puede identificar un intervalo. Entonces, si tomamos menos a infinito, un intervalo será que todos los valores que tienden a menos infinito están incluidos en el intervalo. Y obviamente va a ser abierto. ¿Por qué? Porque no tiene un punto en donde se cierre. Es menos infinito. ¿Me siguen? Sí, profe. Fíjese que acá, desde el punto de vista de la matemática, también tenemos un ejemplo gráfico. Si yo quiero graficar una parábola igual a x cuadrado, en este caso, puedo graficar así, ¿verdad? Una parábola que sigue, se va y aumenta tanto para los x positivos como para los y positivos. Pero si yo quiero, por ejemplo, decirle grafique y igual a x cuadrado, en donde el dominio, o sea, los puntos de x entre 1 y 2, fíjense en el intervalo 1 y 2, la gráfica ya no va a ser toda esta parábola. La gráfica va a ser la parábola que vaya desde 1 hasta 2, como está acá, fíjense. Más aún, como es abierto en 1 y abierto en 2, este intervalo de 1 a 2, fíjense, me va a determinar la gráfica de la parábola que no lo contiene a este punto al 1, 1, ni tampoco lo contiene al 2, 4. ¿Okay? Porque el 1 no pertenece al intervalo. Es una forma también de utilizar el concepto de intervalo. ¿Para qué uso en este caso el intervalo de los valores de la variable independiente, o sea, los x, para los cuales es válida mi gráfica? ¿Cuál es mi gráfica que corresponde? Este pedazo de parábola. Y además le digo con la información abierto en ambos extremos que estos puntos de inicio y final de mi parábola no están contenidos en la gráfica. ¿Está claro? Bueno, después hablamos de coordenadas. Todo esto revísenlo, por favor, porque vamos a volver a tocarlo, no importa, coordenadas polares, en la próxima clase. Y sobre todo, buscando siempre a una cuestión de aplicación. Si nosotros aprendemos sobre coordenadas cartesianas especiales, pues nos preguntaremos, ¿para qué sirven las coordenadas cartesianas especiales? ¿Dónde las aplicamos? En mi vida profesional, ¿para qué me va a servir? Esa es la idea, no solamente aplicable a esta unidad, insisto, sino a toda la cursada. Muy bien, por ahora yo voy a hacer un alto y le vamos a dar lugar a Vanessa, aunque, discúlpame Vanessa, esta vez me excedí un poco,
pero ya vamos a equilibrar cargas. Adelante, Vanessa. Bien, chicos, primero que nada les voy a preguntar si han podido abrir la guía teórico-práctica que tienen en el aula virtual en la unidad número 1. Sí, profe. Bien, ¿han notado algo extraño respecto de la guía? ¿O distinto a otras guías a las que estén acostumbrados? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Nada? Insisto con esto, si bien esta es una primera clase, pero, discúlpame Vanessa, es una primera clase, pero tratemos de romper el hielo, tratemos de ser protagonistas, tratemos de actuar, tratemos de hablar, tratemos de escribir en el chat. Que no haya temores entre nosotros, tengámonos confianza. Adelante, respondamos la pregunta de la profe. Si alguien dice, no, mire, profe, no vi nada raro, bárbaro, vale la respuesta. Si alguien dice, sí, algo me pareció distinto, vale la respuesta, pero adelante. Bien, aún no la abrieron. No hay problema, ábranla ahora. Ok. Fíjense en el aula virtual, en sus dispositivos, ya sea que estén con la computadora, con el celular, lo que sea que estén trabajando. Si nos vamos a la unidad número 1, podemos abrir la guía teórico-práctica número 1. Bien, profe. Bien, entonces, una cosa que quiero que tengan en cuenta, y por eso se los hago notar ahora, es que en la guía tienen distintas secciones. ¿Quién de ustedes ha podido abrirla? A ver, alguno dígame, yo la abrí. Yo la abrí, profe, acá está. Bien, bien, a mí me gusta. Una más. ¿Cuál es la primera sección de la guía? Contextualización. Contextualización, exactamente. Después también tenemos observación reflexiva, conceptualización, y recién ahí nos vamos a lo que estamos acostumbrados como guía de trabajo práctico, que es la experimentación activa. En general, conmigo vamos a desarrollar esta última sección, la D, la experimentación activa, los ejercicios. Pero eso no significa que no tengan que mirar todo lo anterior. Contextualización, ¿de qué se trata? De que yo pueda ver o poner en contexto este tema, en qué lo puedo usar, de qué me puede servir. La observación reflexiva, en qué ya lo usé. Si yo, por ahí sin darme cuenta, como les decía el profe, cuando digo voy a volver más o menos a esta hora, estoy dando un intervalo. O en este momento, entre las 4 y las 8, estoy dando un intervalo. Cuando ya lo usé. Eso es la observación reflexiva. Y la conceptualización son precisamente definiciones o conceptos que ustedes tienen en la guía de teoría que está subida en el aula virtual. Los tienen que buscar ahí, no es algo a lo que no puedan acceder. Toda esta parte es introductoria, es importante que yo la lea, que trate de ir haciendo algo, incluso antes de venir a las clases. Antes de la teoría que les da el profe, en la teoría que les da el profe le pueden preguntar al respecto de la contextualización, conceptualización, porque es para que nos pongamos en el ámbito en el que vamos a trabajar, sobre el tema en el que estamos por trabajar. Y muchas de estas preguntas aparecen en los parciales teóricos, así que no se olviden de revisarlas y de mirarlas. Profe, no sé si usted quería agregar algo. Sí, que no te olvides, por favor, el tema de la asistencia, nada más. Sí, ahora, bueno, yo creo que hoy no vamos a desarrollar ningún ejercicio, ya lo vamos a hacer directamente el jueves porque nos queda 10 minutos, vamos a dejar un ejercicio sin empezar. Pero me parecía interesante que veamos la forma de la guía, al menos para saber cómo es que vamos a trabajar y cuáles son las secciones y de qué se tratan las secciones que vamos a usar. Sí, Belén, levantaste la mano. Sí, profe. En la parte de conceptualización hay algunos puntos que tienen preguntas. Esas preguntas están entonces respondidas en la teoría del profe. Exactamente. Todas las preguntas que aparecen aquí se encuentran desarrolladas en la cartilla de teoría, en la que tienen disponible en el aula virtual. Gracias.
Y si en algún momento no encuentran alguna, pueden preguntar en el foro de la unidad o incluso en la clase al principio, antes de que el profe empiece a desarrollar la teoría de ese día. Bueno, tengo duda con esto, tuve problema con esto, porque por ahí a veces uno lo lee antes de venir a la clase teórica, pero en la clase teórica puede afianzar, esta es la respuesta a tal pregunta, si respondo esto es suficiente, me alcanza. Ok, ok. Bien. Bueno, ampliando un poquito la respuesta, también lo que pretendemos con esto de la contextualización, de la reflexión, es el tema de aprender a pensar, de aprender desde el momento de tener una consigna que resolver, a leer la consigna, qué es lo que realmente nos están pidiendo en la consigna. Muchas veces suele pasar que se confunde esta cuestión de, en la consigna, por ahí podemos poner algo que a ustedes les parece, reclamando justamente este tema del protagonismo. Cuando uno dice, desde su punto de vista, ¿qué entiende por tal cosa? O utilizando sus propias palabras, ¿cuál es el concepto que le merece a este tema en particular? En esos casos, ustedes no van a encontrar una respuesta directa en la guía. Esto va a requerir de ustedes un pensamiento, una construcción propia sobre el tema, para que después puedan explicarlo, puedan escribirlo con sus propias palabras. ¿Me explico? Eso tiene que ver con la necesidad de reflexionar sobre el tema. Ver de qué se trata esta cuestión, por ejemplo, de vectores. La matemática por ahí está asociada al hecho de vincularlo con un problema, con recetas que están hechas para paso 1, paso 2, paso 3, se resuelve así, y no es tan así la cuestión. Muchas veces inclusive se habla de que la matemática es infalible, que 2 más 2 siempre es 4, 2 menos 1 siempre es 1, que si yo tengo que resolver un problema y encuentro una solución, esa solución es válida para acá dentro de 100 años, 20 años, y no es tan así. Ya vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la materia, que hay problemas que tienen soluciones aproximadas, entre intervalos, soluciones que son válidas desde aquí hasta aquí. Ahora, ¿por qué desde aquí hasta aquí? Eso implica una cuestión de reflexión, de pensar. Ustedes en su vida profesional también les va a pasar lo mismo. Se van a encontrar con problemas que atañen a fenómenos que tienen muchas variables y no se pueden manejar todas las variables posibles. Entonces tendrán que decir, bueno, de estas 20 variables posibles me voy a quedar con estas 3. ¿Por qué por estas 3? Para resolver mi problema. Porque son esas las herramientas con las que dispongo. Pero no por una cuestión de capricho, elijo estas 3 y no las otras 17. Elijo estas 3 porque son las más representativas, las que influyen más en el proceso, y eso implica pensamiento, reflexión. ¿Ok? Bien, otra cosa, chicos, que les voy a pedir ahora en este momento es que registren acá en los mensajes de la llamada, en el chat, su asistencia. Muchas veces, ahora no estoy viendo ninguno que sea el caso, pero muchas veces ustedes el nombre que tienen de usuario no corresponde con el nombre que tenemos registrado en el aula virtual. Entonces ponen nombre y apellido presente. Acá, por ejemplo, Mauro Daniel, no conozco su apellido. Soegu Guaymas, sí, ahí no tendría problema para registrar la asistencia. Tania Valderrama tampoco hay problema, pero muchas veces no tienen el apellido o no tienen el nombre completo y no lo podemos registrar. Entonces, escriben su nombre, su apellido y ponen presente. Nada más. Y yo les mandé mi presente primero. Perfecto. Estos mensajes quedan guardados, así como grabamos la clase y subimos la clase al aula virtual para que ustedes la puedan ver en otro momento. También tenemos grabados los mensajes de la llamada y en algún momento de la clase, puede ser al principio, en un recreo entre la teoría y la práctica,
al final de la práctica, en algún momento así, le vamos a pedir a todos que registren el presente para ir llevando el control por medio de los mensajes guardados de la llamada. Bien, ya a partir de la clase del jueves vamos a trabajar también con la práctica. En general yo prefiero trabajar con el pizarrón, porque me parece que así trabajamos un poco mejor, digamos, es un poco más dinámico que mostrarles un archivo o pasarles un PDF donde ustedes ya ven el resultado de las cosas, podemos ir encontrándolas entre nosotros. Y como ya les dijo el profe, yo también se los voy a insistir, ustedes tienen que participar. Cuando uno les hace una pregunta y nos quedamos a la espera de la respuesta y seguimos esperando que cada vez participen más. Y cualquier duda que tienen, ya saben, siempre pueden preguntar. Ok, profe. Bueno, resumiendo, y después, Vanessa, si me olvido algo, lo podemos agregar. Primer tarea tiene que ver con esto de generar el correo institucional. Segunda tarea, completar el ejemplo de Mauro Daniel con su apellido. Eso lo pueden hacer dentro del aula virtual, utilizando la herramienta para editar Mauro Daniel y completarlo con el apellido. Tercero, es bueno también que a Mauro Daniel yo lo veo acá con un círculo verde, de fondo verde y la letra M, nada más. Podría poner alguna fotografía, se puede poner alguna fotografía, se puede insertar, en realidad con término informático, insertar una fotografía, o en el caso de Agus Castro, no puedo ver bien acá, Agus Castro la veo bien, lo mismo que Florencia Velázquez, está con una F del Facebook. Abigail Armella hace referencia con un icono que tiene que ver con un sofá, supongo que le debe encantar descansar ahí. En fin, así hay varios que han puesto iconos, pero sería bueno que se pueda mostrar, inclusive si es posible, habilitar la cámara si la tienen instalada para que nos podamos conocer. No obstante, igual también les aviso que en el foro, a ver si lo podemos mostrar, en el aula virtual está habilitada un icono que dice presentación en sociedad o algo así. ¿Para qué sirve ese foro? Así nos vamos con todo. Nos presentamos, se los pongo como actividad a completar. Yo ya inicié. Profe, no se lo escucha. Acá el menú principal de presentación. Sí, evidentemente esto es muy lento, así que voy a ver de corregir esta cuestión. A ver, ¿ahora me escuchan?
Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Les pediríamos que entren al aula, vean cada una de las de los espacios que está habilitado, hagamos nuestras presentaciones. Otra tarea pendiente, el aula no han hecho su inscripción. Así ya la próxima semana podemos empezar a trabajar bien. ¿Sí? Bueno, ¿quedó algo en el tintero, Vanessa, por hoy? Creería que no. Bueno, ahora nos toca escuchar a los alumnos, ¿sí? A ver, animarse, chicos, si tienen alguna inquietud, alguna consulta, así ya vamos cerrando. A ver, vamos a hacer una especie de lotería. Belén Salas. Belén Salas. Sí, profe. ¿Algún comentario? Adelante. No, se entendió todo bien. Bueno, el único inconveniente de los horarios ya se lo estoy escribiendo en el foro, pero todo lo demás se entendió muy bien. Perfecto. Quizá Florencia está por ahí. Profe, con el tema del grupo de Sí, WhatsApp, profe, estoy. ¿vamos a ver recién el jueves o No, mañana ya lo ahora? vamos a generar con Vanessa, la profe. No hay problema. Lo que sí, seguramente, necesitamos... chicos. Sí. Perdón. Ya les voy a poner un mensaje en el foro general del aula para que ustedes ahí dejen su número de teléfono y con eso vamos a crear con el profe el grupo de WhatsApp. Muy bien. Agus Castro, ¿algún comentario? No, profe, se entendió todo. Muy bien. Perfecto, macanudo. Bueno, chicos, les agradezco la participación. El próximo jueves vamos a ir increciendo en esta cuestión de la participación, que para nosotros es importante de parte de ustedes. Y traten de ingresar al aula, de ver, de teclear. Seguro que nada se va a romper, nada se desconfigura, nada se borra, así que con toda confianza teclear. Si no hay para más, los esperamos el próximo jueves a las 16. ¿Ok? Bueno, profe, chao, hasta el jueves. Muchas gracias. Ok. Bien, profe, hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, Agustina, levantaste la mano.